Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de escitalopram. Les recuerdo que voy a mencionar los siguientes temas: marcas comerciales, para qué se usa, tipo de medicamento, cómo actúa, cuánto tiempo tarda en actuar, qué hacer en caso de sí funcionar, qué hacer en caso de no funcionar, efectos secundarios significativos, efectos secundarios peligrosos, si aumenta o no de peso, si causa o no sedación, y vamos a hablar de poblaciones especiales: gente con insuficiencia renal, hepática, problemas cardíacos, su uso en ancianos, niños y adolescentes, y embarazo y lactancia. Bueno, yo soy el doctor Chalita, yo soy psiquiatra y soy terapeuta MDR. Y si te gusta este contenido, si te gusta el canal, si te sirve, dame un like, suscríbete, y eso ayuda a que el video le llegue a más personas. Les recuerdo que la idea de dar estos medicamentos es compartir información real, sustentada en información publicada, científica, porque es común que a veces consultemos al doctor Google y nos espantemos, ¿no?, por las cosas que leemos ahí de foros, y es mejor saberlo bien a ciencia cierta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Es escitalopram. Marca comercial, la más conocida y quien la inventó es Lexapro. En México tenemos, por ejemplo, el Escolam, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento es? Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que se clasifica normalmente como un antidepresivo, aunque no es solo un antidepresivo. ¿Para qué se usa? Aprobado por la FDA en Estados Unidos para trastorno depresivo mayor de los 12 años en adelante, trastorno de ansiedad generalizada, y un uso no aprobado, pero que también se usa: trastorno de pánico, obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, fobia social y trastorno disfórico premenstrual. ¿Cómo actúa? Básicamente incrementa la liberación de serotonina, bloquea la bomba de recaptura de serotonina, desensibiliza los receptores de serotonina, especialmente los 1A, y con eso aumenta la transmisión serotoninérgica. ¿Cuánto tiempo tarda en actuar? Habitualmente el inicio de las acciones terapéuticas no es inmediato. Aquí es igual que con los demás inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. No es inmediato, sino que tarda de 2 a 4 semanas. Si no actúa a las 6 a 8 semanas en la depresión, puede ser necesario un incremento de dosis, o puede ser que no se obtenga ningún tipo de respuesta. Puede continuar funcionando durante muchos años, previendo la recaída en los síntomas. En caso de sí funcionar, el objetivo del tratamiento en la depresión es la remisión completa de los síntomas actuales, así como la prevención de las futuras recaídas. El tratamiento de la depresión, la mayoría de las veces, reduce o elimina los síntomas, aunque estos pueden reaparecer una vez que la medicación se retira. Ahí es donde es muy importante la psicoterapia, ver qué me está diciendo la depresión, por qué la tengo, ¿no? Y hacer cambios, pues, en lo fundamental de nuestras vidas o nuestra forma de interpretar al mundo, para, por lo menos en mi práctica personal, la idea es idealmente no tener medicamento toda la vida, ¿no? Intentar que alguien no tenga medicamento indefinidamente, ¿no? Continuar el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas, es decir, la remisión, o se reduzcan significativamente, como en el obsesivo compulsivo o estrés postraumático. Obsesivo compulsivo no es mi área de trabajo, digamos, común, entonces hasta donde yo tengo entendido sí se necesita el medicamento a largo plazo. En estrés postraumático sí hay intervenciones terapéuticas como el MDR, cognitivo-conductual, DBT, ACT, que ayudan, que ayudan con ese tema, ¿no? Una vez los síntomas de la depresión han desaparecido, continuar el tratamiento durante un año tras el primer episodio depresivo. En mi práctica, yo en lo personal lo dejo entre 6 meses y un año. Para segundos y sucesivos episodios depresivos, el tratamiento podría llegar a ser indefinido. Puede que sea necesario su empleo de forma indefinida en los trastornos de ansiedad.
Si no funciona. Muchos pacientes deprimidos tienen solo una respuesta parcial en la que algunos síntomas mejoran pero otros persisten, especialmente insomnio, cansancio o problemas de concentración. Otros pacientes deprimidos pueden no responder al tratamiento, por lo que a veces se les llama resistentes o refractarios. Algunos pacientes depresivos que tienen una respuesta inicial pueden recaer cuando continúe el tratamiento, efecto conocido como agotamiento. Considerar un aumento de dosis, cambiar a otro agente o añadir un agente potenciador. Considerar psicoterapia para la depresión, evaluar otros posibles diagnósticos o un estado comórbido como una enfermedad médica, abuso de sustancias, etc. Algunos pacientes pueden experimentar una aparente falta de eficacia debido a la activación de un trastorno bipolar latente o subyacente. Y eso amerita la retirada del antidepresivo y cambiar a un estabilizador del ánimo. Efectos secundarios, lo más buscado, ¿no? Teóricamente, por el incremento de la concentración de serotonina en ciertas partes del cerebro y del cuerpo, distintas a las que se producen las acciones terapéuticas, puede producir estos síntomas secundarios como insomnio, diarrea, trastornos gastrointestinales. El aumento de serotonina puede disminuir la liberación de dopamina y podría contribuir al aplanamiento afectivo, enlentecimiento cognitivo y apatía en algunos pacientes. Finalmente, lo que buscamos cuando alguien está así es que sus emociones se regulan, pero puede ser que el tratamiento muy alto, un plazo muy largo, pueda llegar a tener estos efectos, ¿no? O que sucedan de una manera inmediata y que después se quite. Aquí lo dice, la mayoría de los efectos secundarios son inmediatos, pero a menudo desaparecen con el tiempo, en contraposición con la mayoría de los efectos terapéuticos que son aplazados y aumentan con el tiempo. Dado que el escitalopram no tiene propiedades farmacológicas secundarias de importancia reconocidas, sus efectos secundarios son presumiblemente provocados por su bloqueo en la recaptación de serotonina. Efectos secundarios significativos: disfunción sexual, en hombres eyaculación retardada, disfunción eréctil. En hombres y mujeres puede haber disminución del deseo sexual o anorgasmia. Gastrointestinales, disminución del apetito, náuseas, diarrea, estreñimiento, sequedad bucal. La mayoría en el sistema nervioso central, insomnio, pero también sedación, agitación, temblores, dolor de cabeza, mareo. Autonómicos, sudoración. Hematológicos, hematomas y raramente sangrado y raramente hiponatremia. Estos efectos secundarios significativos es bien importante, como lo he dicho con los otros medicamentos, tener en mente que no es lo más común que suceda. Puede suceder, y si llega a suceder hay que avisar y hay que hacer algo, pero no es lo más común. Es decir, no porque tomes escitalopram te va a pasar esto. ¿Ok? Es bien, bien importante. Riesgos vitales o efectos secundarios peligrosos. Raramente ataques epilépticos, raramente inducción de manía, que es el lado opuesto de la depresión, componente, componente necesario para diagnosticar un trastorno bipolar. Raramente activación de la ideación y conducta suicida. Y pone entre paréntesis: los estudios a corto plazo no muestran un incremento de riesgo de suicidio en pacientes que toman antidepresivos comparado con placebo por encima de los 24 años. Otro muy buscado: aumento de peso inusual, sedación inusual. Es decir, no sube de peso el escitalopram y no debe de generar somnolencia el escitalopram. Podría llegar a pasar. De hecho, ahí dice observado, pero no esperable. Podría llegar a pasar. Si te llega a pasar que te da somnolencia, hay que cambiarlo, hablarlo con tu doctor y se cambia hacia la tarde o la noche, pero no es lo más común. ¿Qué hacer con los efectos secundarios? Esperar, esperar, esperar. Reducir la dosis y en unas semanas cambiar o añadir otro antidepresivo.
información para doctores. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en los casos leves a moderados. Utilizar con precaución en casos con una insuficiencia renal severa. En casos con insuficiencia hepática. Se recomiendan dosis de 10 miligramos por día. Es decir, no más. En casos con insuficiencia cardíaca no se ha evaluado de forma sistemática. Los datos preliminares sugieren que el citalopram es seguro en estos pacientes, lo que sugeriría que el escitalopram también lo es. El tratamiento de la depresión con un ISRS en pacientes con angina aguda o tras un infarto de miocardio puede reducir los eventos cardíacos y mejorar la supervivencia, así como el estado de ánimo. Eso es porque es un inhibidor es un antiagregante plaquetario. Y aquí, aprovechando que lo mencioné, hay otro medicamento que se llama citalopram. Este es escitalopram, escitalopram. Y no es extraño que la gente los combine, pero ese es un grave error porque se contraponen. Este medicamento que les estoy diciendo, el escitalopram, es una variante, es una modificación que se hace en laboratorio al citalopram. Le agregan un enlace S al principio. Y eso hace que se bloqueen. Entonces, si tú tomas citalopram y escitalopram, es como si estuvieras tomando agua. No sirve de nada. Entonces, no hay que combinarlos. En ancianos, se recomiendan dosis de 10 miligramos por día. Hay una reducción de riesgo de las tendencias suicidas con los antidepresivos comparado con placebo en adultos de 65 años o más. Niños y adolescentes. Está aprobado para la depresión en adolescentes de 12 a 17 años. Como siempre, hay que sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios del tratamiento farmacológico frente a los riesgos y beneficios de no tratarlos con antidepresivos y asegurarse de que se documenta en la historia clínica. Hay que monitorizar de manera presencial regularmente, sobre todo en las primeras semanas del tratamiento, y se tiene que usar con precaución, observando la activación de un trastorno bipolar conocido o desconocido y o ideación suicida. E informar a los padres o tutores de ese riesgo de modo que puedan ayudar a vigilar a los niños y adolescentes. No es una contraindicación para iniciarlo. A veces la gente se espanta y dice, va a hacer que mi hijo tenga ideas suicidas. No, 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 no es así. De hecho, el no tratarlo, si está en un grado de gravedad, hace más probable que suceda, ¿no? Entonces se inicia y simplemente se vigila. Y las primeras semanas y ya después mejora el cuadro depresivo y ya no debería de haber ese problema si se limita solo al cuadro depresivo. En el embarazo tiene un riesgo de categoría C, que quiere decir que algunos estudios en animales muestran efectos adversos, pero no hay estudios controlados en humanos. De forma general, no se recomienda su uso durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Sin embargo, el tratamiento continuado durante el embarazo no ha mostrado ser perjudicial para el feto. En el parto, la madre puede sangrar más y el recién nacido presentar irritabilidad transitoria o sedación. Como siempre, hay que sopesar el riesgo de tratamiento, el desarrollo fetal del primer trimestre, parto del recién nacido en el tercer trimestre, en el feto al riesgo de no tratar, que es una recurrencia en la depresión, la salud de la madre, el vínculo madre-bebé en el niño y la madre. Para muchas pacientes esto puede suponer continuar el tratamiento durante el embarazo. El uso de ISRS o inhibidores de la recaptura de serotonina al principio del embarazo podría ir asociado a un mayor riesgo de defectos cardíacos septales. El riesgo absoluto es reducido. Es decir, siempre existe este tipo de riesgo con muchos medicamentos o con varios medicamentos. Por eso se evita el primer trimestre dar tratamiento, pero si se tuviera que dar, el riesgo absoluto es reducido. O sea, hay riesgo, pero no es, digamos, muy grande, ¿no?
Em, el empleo más allá de la semana 20 de gestación puede asociarse a un riesgo incrementado de hipertensión pulmonar en recién nacidos, aunque no está probado, ¿no? Esto es bien importante y se los he dicho en las otras series de medicamentos. Cuando hay efectos se tienen que reportar, pero a veces no se demuestra y no se puede probar que hay una causalidad y aún así se tiene que reportar, ¿no? Entonces es importante esto de no está probado. Los neonatos expuestos de forma tardía en el tercer trimestre han desarrollado complicaciones que requieren hospitalización prolongada, soporte respiratorio y alimentación por sonda. Estos síntomas son compatibles tanto con un efecto tóxico directo como un síndrome de interrupción del ISRS e incluyen dificultad respiratoria, cianosis, apnea, ataques epilépticos, desregulación térmica, dificultades a la hora de comer, vómitos, hipoglicemia, hipotonía, hipertonía, bueno, son diferentes cosas, temblor, nerviosismo, irritabilidad y llanto constante. Esto es bien importante porque si tú tienes un antidepresivo durante el segundo o tercer trimestre de embarazo y es necesario, se deja, pero se le avisa al neonatólogo que te va a atender para que esté al pendiente de estas cosas. En caso de que suceda, generalmente es un tiempo prolongado, ¿no? En incubadoras y si el neonatólogo sabe, puede intuir que es muy probable que sea un síndrome de abstinencia, ¿no? Bueno, un síndrome de interrupción del medicamento más que otra complicación, otra enfermedad que tuviera el neonato. Durante la lactancia, trazas del fármaco en la leche materna. Se pueden encontrar trazas en lactantes cuyas madres toman escitalopram, es decir, sí lo podría tomar el niño, pero en trazas, es decir, una cantidad mínima. Solamente se alcanza a notar, por así decirlo. Y esa cantidad no es suficiente para tener un efecto en el cerebro o en el cuerpo de ese niño. Si aparecen síntomas de irritabilidad o sedación en los lactantes, se debe de retirar el fármaco o alimentar con leche artificial. Es decir, si hay síntomas, entonces quiere decir que no son solo trazas, sino que está pasando más cantidad a ese niño y hay que suspender la leche o el fármaco o la leche, la alimentación al seno materno, ¿no? Ahí el médico y el paciente tendrán que ver qué conviene más. El periodo posparto inmediato es un periodo de elevado riesgo de depresión, especialmente en mujeres que han sufrido episodios depresivos previos, por lo que puede ser necesario reintroducir el fármaco al final del tercer trimestre o inmediatamente después del parto para prevenir caídas durante el periodo del posparto, evitar la depresión posparto, ¿no? Que puede ser peor para el vínculo madre-hijo. Se debe sopesar los beneficios de la lactancia materna con los riesgos y beneficios del tratamiento antidepresivo versus no tratar tanto para el niño como para la madre. Es decir, la madre tiene la depresión, pero el niño también la sufre, ¿no? El vínculo lo sufre. Para muchas pacientes esto puede suponer continuar el tratamiento durante la lactancia. Bueno, pues espero que esta lectura del escitalopram, también conocido como Lexapro, es un nombre comercial de quienes lo inventaron, digamos, les sirva, les ayude a aclarar algunas dudas o preguntas que tal vez tienen, que les ayude a... eh, en realidad la idea es a no suspender o iniciar el tratamiento si es que tienen miedo de los efectos secundarios o de para qué lo estoy tomando, ¿no? En mi práctica me ha llegado a tocar que lo dejas por ansiedad y te dicen es que es antidepresivo, entonces tal vez el doctor no sabe, ¿no? Que me está dando algo para la depresión y yo tengo ansiedad y por eso no lo inician o lo suspenden y eso es peor, ¿no? Entonces, espero que esta información sea de utilidad. Les recuerdo que no es una asesoría médica, no es para invitarlos a que lo tomen sin supervisión médica ni para que tengan un autotratamiento. Eso es
justo lo que no quisiera. Y también, aunque no lo he mencionado en otros videos, pues para ayudarle a otros profesionales de la salud mental, eh, estoy pensando en psicólogos, pero seguramente hay más, ¿no? Trabajadores sociales y otras áreas, a entender los medicamentos, entender un poco más cómo funcionan y también me ha tocado, ¿no? Terapeutas que le asesoran a sus pacientes iniciar o suspender tratamientos. eh, entonces espero que esta información contribuya a que esto no suceda, ¿no? A que al estar más informados y conocer más el medicamento, eh, digamos, su intervención tenga otro camino, ¿no? Bueno, pues es un gusto compartir esta serie de videos que seguiré haciendo. Terminaré con estos antidepresivos simples. Seguiré para posiblemente benzodiazepinas o antidepresivos dobles. Puedo irme a estimulantes también para déficit de atención. En general, si tienes alguna duda, comentario o medicamento que quieras que del cual hable, déjamelo en los comentarios. También decirte que si te sirvió esta información, te gustó, es de utilidad, le des un like o te suscribas al canal, que me ayuda a que más gente pueda, que el algoritmo de YouTube me ayude a que le llegue a más personas. Muchas gracias, yo soy el doctor Chalita, yo soy psiquiatra, soy terapeuta MDR, estoy en la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente video.